Señores, muy buenas noches. Vamos a presentar nuestro contenido. Es este. Conozca la historia de Nelson Félix Miranda Hermida, el hombre que ha matado a 4 mujeres. Presentamos cómo la impunidad lo permitió. Y él sacó una pistola y ella iba caminando hacia afuera y le dio un tiro. Ella cayó mortalmente herida. Salen 2 contratos más de SENASA, millones de pesos pagados, mientras la transparencia y verificación de la ejecución brillan por su ausencia. Cuando uno pensó que no, pues sí, salen a la luz 2 nuevos contratos de SENASA. Recibimos uno que habíamos pedido a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, pero se nos había negado, que es este contrato del grupo Silrod SRL de MyCare, una compañía vinculada a Rafael Martínez Jacín, familiar del ex director de SENASA, Santiago Jacín, y que, por cierto, después de nosotros haberlo mencionado en el primer reportaje, cerró el centro de salud que tenía en el sector Los Prados y le quitaron el letrero. El 19 de septiembre recibimos la respuesta de SENASA, quien se negó a suministrar el documento alegando que los contratos con prestadores de salud son realmente informaciones clasificadas como reservadas de temas mercantiles y de competencia con las demás ARS. Pero, ¿qué pasa? Justo esta semana pudimos obtener el adendum de un contrato entre SENASA y el grupo Silrod, bajo la cual está registrada la marca comercial MyCare RD. Esta empresa fue constituida en septiembre del 2020 con el objetivo de ofrecer servicios de salud y telemedicina mediante tecnologías digitales y que tiene como socios a Ramón Alán Spickler Mateo y Rafael Luis Martínez Báez, padre de Rafael Martínez Jacín, el representante visible de esta compañía. Este adendum de 9 páginas fue firmado el 22 de diciembre de 2021 y modifica un contrato original suscrito el 9 de junio del 2021. En representación de SENASA lo firma Santiago Jacín y por el grupo Silrod el gerente Ramón Spickler Mateo, quien desde el 2016 hasta la fecha trabaja en el Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores con un salario mensual de 70,000 pesos. Como ya es conocido, la Ley 4108 de Función Pública y la de Compras Públicas y Contrataciones Públicas prohíben a los servidores públicos suscribir contratos con el Estado. Pero esta no es la única anomalía de este contrato, como veremos más adelante. Vamos a lo primero y conozcamos algunos detalles de este adendum, cuyo objetivo fue incluir un nuevo servicio de salud, específicamente en el programa MyCare, orientado al manejo y seguimiento de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, en los afiliados del régimen contributivo de SENASA. Este contrato está hecho para 10,000 afiliados y vamos a ver los puntos más interesantes que vemos en ello. Pero recuerden que ya esto está siendo investigado y entendemos que también este contrato de un familiar cercano de Santiago Jacín también debe estar siendo investigado. Vamos a ver los puntos principales. El grupo Silrod prometió llevar la telemedicina a otro nivel, ofreciendo videoconsultas a distancia mediante maletines. Pero este contrato no especifica ni cuántos maletines existen, ni cuánto costaban, ni bajo qué condiciones serían pagados. En pocas palabras, un contrato sin pies, ni cabeza, ni cifras que lo sostengan. Y lo más preocupante, la empresa fue contratada de manera directa, amparándose en la Ley de Servicios de Salud, pero no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública. Es decir, se saltó el requisito más básico para operar como tal. En un país donde la palabra licitación suele incomodar, el atajo fue el camino más rápido, ya que esta empresa no está reconocida como una PSS, una prestadora de servicios médicos. Pese a esa falta de aval, Silrod logró firmar contratos millonarios con SENASA
y hasta acuerdos de colaboración con Supérate y el Metro de Santo Domingo. En abril del 2023, instalaron esta cabina de prevención y monitoreo en varias estaciones del metro. Según hemos podido recabar informaciones, solo funcionaron por 2 meses y sin embargo, ahí siguen, como monumento al gasto público sin propósito ni estructura. Mientras otros países, como Argentina, estos sistemas de telemedicina se colocan, señores, no en un metro, sino en hospitales y clínicas. Hay otro contrato que también se ha hablado mucho de Senasa Cuida tu Salud. Y entonces se trata de un contrato millonario para la compra de proteínas. Proteínas que fueron entregadas, según vemos, en algunos operativos que se realizaban, y vemos al propio Santiago Jacié entregando una funda de proteína a un niño. Vamos también brevemente a analizar este otro contrato en su aspecto legal sobre todo y las cuestiones que no están claras en el mismo. Este contrato fue firmado el 30 de agosto del 2022, modificando el contrato original, que no lo tenemos, del 22 de julio del 2021. Su objetivo, ofrecer servicios nutricionales y entregar complementos alimenticios, llamados Seilanutre Desarrollo para niños de 5 a 15 años y Seilanutre Vitalidad para adultos de 35 a 64 años. La empresa contratada por Senasa hace el coempaquetado, pareciera, con una fábrica con sede en Valencia, España, llamada Ceylan. De ahí el nombre del producto Seilanutre. Es posible que lo hayan creado a pedido de la empresa, pero manteniendo la marca Ceylan para aprovechar la reputación, ya que esa marca no está reconocida en España como un producto de venta comercial. Le asignaron 55.741 afiliados de régimen subsidiado a un costo de 1.495 pesos por persona, para un total de 83 millones de pesos. Como dijimos, hay evidencias de algunos operativos realizados en el 2022, como unos 3, pero no queda clara la continuidad de esta entrega. ¿Qué garantía tienen esos beneficiarios de ese sobre de proteínas de recibir el suplemento con la frecuencia necesaria? ¿Y cuáles son los controles que justifican el pago de 83 millones de pesos solo por este contrato? A pesar de que en los documentos se establecen revisiones periódicas, reportes y auditorías, fuentes nos advierten que en este programa, Senasa Cuida de Ti, se realizaron pagos sin requerir estas pruebas detalladas de ejecución y si las recibieron no fueron debidamente auditadas. Y lo más irónico es que el proceso para verificar si se entregó una funda de proteína podría estar costando más caro que la proteína misma. Aunque la empresa fue contratada por Senasa como prestadora de servicios farmacéuticos y que sí tiene un reconocimiento de salud pública para eso, este adendum le otorga también otras funciones que van más allá de su alcance al autorizarle instalar brigadas médicas en iglesias, clubes y escuelas, algo que además debió contar con el visto bueno del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, quien es el que hace la política de salud en el país. Ambos casos, los maletines de telemedicina y las proteínas, evidencian una misma lógica. Contratos públicos que intentan presentarse como políticas sociales o innovaciones en la salud, pero al analizarlos muestran vacíos, improvisación y escasa transparencia que nos cuesta millones de pesos. Más allá de los discursos y las fotografías de entregas simbólicas, lo que se repite es un patrón preocupante. Empresas, muchas de ellas contratadas sin la habilitación adecuada, de manera directa y con pagos millonarios sin garantías verificables de ejecución. Será tarea de la Procuraduría, que ya está investigando a esta institución, profundizar en este cuestionable uso de fondos públicos, porque al final
La pregunta que queda es una sola. ¿A quién realmente están cuidando con estos programas? ¿A la gente o a los bolsillos de unos pocos? N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. Vamos a profundizar
La historia detrás del caso de Nelson Félix Miranda Hermida, quien el pasado domingo terminó con la vida de su esposa Mayra Martínez Romero y de su suegra Doris Romero, y luego se quitó la vida. Esta persona tenía un historial delincuencial. Había asesinado ya a otras personas, había participado en asaltos y no entendemos cómo podía estar en libertad. Vamos a ver el porqué. Yo estaba cerca en un colmado y se acercó un hermano mío y me enseñó que habían subido a las redes esa noticia. Pero le digo que yo, a lo primero que me vino fue el hecho de mi hermana. El pasado domingo, cerca de las 12:30 del mediodía, fueron encontradas muertas en su residencia, en el sector El Milloncito, Doris Liberada Martínez Romero, de 87 años, y su hija Mayra Martínez Romero, de 65, originaria de San José de Ocoa, egresada de contabilidad de la UNFU y empleada pública. También, herido en estado de gravedad, el yerno y esposo de las occisas, Nelson Félix Miranda Hermida, comerciante, y quien fuera segundo teniente de la policía, de 79 años. Yo trabajé un tiempo con ellos, pero nunca le puedo decir que ellos eran mala persona. No discutían, entonces no lo veían discutiendo ni Por nada. cierto, la vieja era un alma de Dios. ¿Cómo lo califica este hecho tan lamentable? Es muy mal. Pero esta trágica historia no comenzó el pasado domingo, con este doble asesinato y suicidio, sino hace 50 años atrás, 1978, como le explica Félix Miranda Abreu. Que eso es un dolor profundo, pasar por un momento así. Y de una vez me vino a la mente cómo se están sintiendo esas personas. Y parte de su familia también, porque sus mismos hijos no querían que pasara un hecho así. En el caso del sobrino mío, hijo de mi hermana, que es hijo de él, le extendemos también nuestro dolor. Su hermana Ana Argelia Abreu y Nelson Félix Miranda Hermida contrajeron nupcias en 1974. Ellos se conocieron en los alrededores porque estas personas, su familia y él tenían una propiedad en la calle 30 con María Montés, específicamente un garaje donde él era administrador. Se conocieron en los alrededores, se enamoraron, después optaron por casarse. Tenían 4 años de casados y un hijo de 1 año y 7 meses, cuando empezarían los distanciamientos a raíz de que la pareja vivía en la casa de los padres de Nelson Félix Miranda y ella quería que buscara su propia casa. Él pasó a recogerla para llevarla, creo que al salón, que tenía una prima, pero el hecho fue ahí en esa casa. Y él sacó una pistola y ella iba caminando hacia afuera y le dio un tiro. Ella cayó mortalmente herida. Ana Argelia Abreu tenía tan solo 22 años de edad cuando su vida terminó a mano de este señor, que tenía ya 32 años, y quien le disparó 4 veces. El 24 de diciembre de 1978, como reseñan las publicaciones del momento, donde el hermano de la occisa hizo la denuncia. Que me di cuenta que ese hecho lo querían minimizar y lo querían manejar la familia de él bajo perfil. Entonces ahí donde yo hice la denuncia, pues entonces se movió la justicia. Vinieron aquí, tomaron las declaraciones, hicieron las investigaciones, pero nosotros en ningún momento quedamos conformes. Y es que, según recuerda, el asesino de su hermana apenas permaneció detenido un estimado de 2 años en la cárcel preventiva de Sánchez Lafey. Lo atribuyo a ciertas relaciones de poder del imputado. Por eso digo que estas son parte de las cosas que suceden hoy, que eso viene arrastrándose de la impunidad que existía antes. En cuanto a la justicia, porque cualquier personaje que tuviera alguno que otro poder influía de manera directa en la justicia, y entonces eran sentencias pírricas en ese momento que se le
se le cantaba. Impunidad y falta de consecuencias que jugaría un rol crucial para que 47 años después repitiera el crimen, pero no solo acabando con la vida de su esposa, sino también de su suegra. Como explicó la abogada especialista en derechos humanos, la doctora Tatén Brache. Dice que esta tragedia no es resultado de faltas de consecuencias por relaciones con poderes extraños, sino con poderes muy evidentes a la vista de todos hasta el día de hoy. Por eso, cuando se menciona el cuerpo policial, la gente lo que hace es que se asusta o tiene temor y desconfianza. No necesariamente lo vincula como quien puede protegerle en una situación determinada. Y eso es impunidad, eso es impunidad, eso es una cadena de hechos en los que se protegen unos a otros y no protegen a la población. Estos serían sobre los asesinatos conocidos. Según el reporte de la policía, el asesino llamó a su hijo, el hijo de la primera esposa asesinada, Nelson Arturo Miranda Abreu, y de manera agitada le dijo que fuera urgentemente a la casa. Cuando llegaron a la residencia escucharon un disparo y se encontraron con la desgarradora escena de su madre y abuela sentadas en el mueble, sin vida, a causa de una hemorragia por herida de proyectil de arma de fuego, y a su padre tendido boca abajo, quien agonizaba tras haberse disparado, por lo que llamaron a una ambulancia que los trasladó al centro de salud más cercano, donde falleció. En la escena del crimen se levantaron la pistola de 6 casquillos 9 milímetros, 2 celulares y una carta manuscrita. Aunque el señor dejó una carta donde él establece el porqué. Entonces, nosotros daremos los pasos del lugar porque siempre que tenemos un caso de esta naturaleza, hasta que no tenemos información, toda la información concluyente, no damos la información al respecto. Básicamente por celo. La carta manuscrita está en el expediente de la Policía Nacional y dice, entre otras cosas, esto ha pasado porque Mayra ha estado pegando cuernos apoyada por su mamá. No pensó en la familia ni en sus hijos, ni demás familiares, ni de lo que podría pasar. Se lo descubrí, al fin se lo descubrí. Por mandarle un mensaje a su amante me lo envió a mí. Una justificación que, si fuera cierta, no se sabe, solo entendible en una persona desequilibrada y acostumbrada a matar. Lo que dice la ley es que la única excusa válida es la defensa propia, pero cuando se trata de asesinato de mujeres o feminicidios, van siempre a poner miles de excusas, que si las mujeres esto, que si las mujeres aquello. Si eso sigue pasando ahora, imagínate, en 1978. Nelson Félix Miranda se salía siempre con la suya. 8 años antes de ultimar a su primera esposa, en 1970, cuando era segundo teniente de la Policía Nacional, fue acusado de formar parte de un grupo armado que asaltó una sucursal del Royal Bank of Canada en Naco. Noticias publicadas en esa época reseñaron que la policía envía hoy a la Procuraduría un expediente que acusa a 2 personas del atraco cometido contra el banco el pasado 27 de junio. El expediente acusatorio fue depositado contra Nelson Miranda Hermida y Andrés Ramos Peguero. Miranda Hermida estaba detenido y el expediente lo señala como el que estaba vestido de oficial al momento del atraco, donde robaron 83,000 pesos de la época. Posteriormente fue descargado por insuficiencias de pruebas. Es un hecho que uno no le da mucha trascendencia. Ya eso eran a las autoridades del momento a quienes les correspondían indagar sobre eso. Estábamos en el medio de un gobierno absolutamente autoritario. En consecuencia, en los cuerpos del orden campea la impunidad. Y ese señor parecería que era un cuadro de algunos sectores de poder que lo utilizaban para tareas que todo el mundo sabe en el país que pasa, pero que vivimos como si no supiésemos que pasara.
17 años después de ser acusado de participar en el asalto y 9 años después de haber matado a su primera esposa, Nelson Félix Hermida también fue señalado como autor material del asesinato de Zuleika Yanira Urraca Jiménez, según reporta los periódicos del momento, en un atentado que concitó la atención nacional el 1 de octubre de 1987. El atentado iba contra el padrastro de la joven que resultó muerta, Eugenio Díaz Pérez, y este estaba en un proceso judicial como testigo contra el diputado Flores Estrella. Luego de varios reenvíos, Nelson Félix Hermida no fue condenado. Y eso que apenas hemos hecho mención de los casos expuestos públicamente por la prensa nacional y no de versiones extraoficiales que circulan entre conocidos de esta persona. A nosotros sí nos llegó una información por vía de un vecino de que él había tenido problema con una mujer que tenía anterior y le había dado un tiro en una pierna, pero eso no se puede afirmar, o yo no lo puedo afirmar, porque imagínese usted. Un señor con un prontuario como el que se ha presentado este hombre, tiene que haber ejercido la violencia en todos los momentos de su vida, y que esas mujeres que fueron asesinadas ahora no fue de golpe y porrazo y de la nada. No fue por un mensaje que le llegó por error. Es un hombre que tenía que tener sometidas a esas mujeres a una violencia sistemática. Por eso es esencial hacer este llamado no solo a las autoridades, sino a la sociedad. Debe de haber un mecanismo que cuando una gente tenga un problema así, de tipo de relación de pareja, que no se entiendan, o que aunque haya habido una agresión verbal, que a eso se le dé seguimiento. Porque mire, ese señor cometió ese hecho, se quedó en impunidad, pero siguió portando armas de fuego. Yo aspiro a una sociedad que se consterne ante hechos tan violentos y tan lamentables. Y desde esa consternación busque soluciones. Porque definitivamente todas estas situaciones están atravesados por un manto terrible de impunidad. Y la impunidad propicia que las personas violentas validen su violencia. Nelson Félix Miranda Hermida no solo envejeció, también fue protegido, silenciado y olvidado por un sistema que nunca lo juzgó con todo el peso de la ley. Su historia evidencia no solo las grietas de un país donde la violencia contra la mujer sigue encontrando refugio con indiferencia e impunidad. Hoy, 4 vidas se apagaron con una misma bala repetida con el tiempo. Es una deuda que la justicia dominicana no salda porque es cómplice. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Bueno, esto sí resulta interesante. Ustedes saben que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primada del Nuevo Mundo, ha resistido dictaduras, crisis, reformas y durante más de 5 siglos ha sido una cuna del pensamiento crítico. Pero históricamente ha sobrevivido al abandono. Baños destruidos, techos con filtraciones, aulas sin aire, paredes agrietadas y estructuras que se caen constantemente. Esto forma parte del panorama que tristemente ya se ha normalizado. Pero resulta que estudiantes finalmente han decidido dar una voz de alerta sin tener que tirar tiros, ni piedras, ni encapuchados. Entonces, ante esta novedad, vamos a hacer este reportaje. ¿Cómo llegó a normalizarse la precariedad en el principal centro académico del país? ¿Y por qué quienes le habitan todos los días, profesores, estudiantes y autoridades, parecen haberse acostumbrado al colapso? Creemos que de toda la universidad, lo único que se salva es la rectoría. La universidad entera es la prueba de la deficiencia. Escogemos algunos como ejemplo: la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Las condiciones son cada vez más deplorables. Al parecer, con la intención de ocultar el deterioro, las autoridades mandaron a pintar el edificio por fuera. Pero lo que se esconde dentro es otra cosa: grietas, moho y techos desprendidos que ponen en riesgo a estudiantes y docentes. Ya que tenemos mucho desorden tanto en la infraestructura como a nivel de los baños, no tienen, vamos a decir, higiene. La infraestructura está con grietas, tiene mucha humedad, la pintura se cae. Otra facultad con cáncer del descuido es la Facultad de Ciencias de la Salud, que cuenta con más de 32.000 estudiantes. Allí, los laboratorios de histología fueron cerrados temporalmente luego de que pedazos del techo se desplomaran. En el edificio del EM, donde se imparten asignaturas como hematología, anatomía patológica, ha tenido un deterioro progresivo y pues ya las autoridades pues están tomando carta en el asunto, fruto también de que le hemos caído arriba a eso, los delegados estudiantiles, porque era notable. Incluso se han suspendido las docencias, al menos de manera presencial, en el edificio del EM, debido al deterioro que tiene. Lo que antes generaba indignación hoy genera resignación. Las protestas estudiantiles y las huelgas que en otro tiempo paralizaban la universidad han desaparecido. Ahora el peligro de las estructuras las paraliza. Todo está siempre en veremos. En veremos, sí. Entonces, las denuncias tienen una parte de que uno presenta el problema, pero hay que darle seguimiento continuo al problema. Paradójicamente, en la actualidad y hace mucho tiempo, la UAS no está desfinanciada. Según la ejecución presupuestaria, manejó 16.186 millones, de los cuales 65 millones se destinaron a obras y edificaciones y 40 millones en equipos inmobiliarios. Pero ¿dónde se refleja esa inversión? Si el dinero está, ¿por qué la universidad luce cada vez más deteriorada? No hay prácticamente inversión en infraestructura e inversión en equipo. Laboratorios, prácticas, deben ser atendidos por el Estado y darle partidas especiales en el presupuesto para que la universidad responda a ello. O sea, más recursos para la Universidad del Pueblo. Otro de los problemas es la Biblioteca Central Pedro Mir, inaugurada el 9 de noviembre del 2005. Fue presentada como una joya académica, una remodelación que costó 250 millones en esa época y equipamientos tecnológicos por 20 millones de dólares. Cuando uno va entonces a la biblioteca, las computadoras no sirven, o sea, no funcionan. El internet es defectuoso y prácticamente en la biblioteca, si te fijas, ni siquiera silencio se hace, o sea, hay un colapso generalizado. De los 3 ascensores instalados, solo funciona uno y dentro de él hay un aviso con la instrucción por si el elevador se detiene con personas atrapadas.
Esos equipos tienen ya más de 20 años y como sabemos, las tecnologías ya son con periodo de caducidad, los software, los mismos equipos. Usted compra un equipo y ya a los 5 o 6 años tiene que volverlo a cambiar. Sí, pero los padres no tienen internet. Así no van a hacer porque no tienen internet. Una biblioteca desconectada literalmente del conocimiento. El deterioro no es nuevo, se ha acumulado con los años y aunque cada gestión promete cambios, los resultados son cada vez menos visibles. Parches cosméticos, pintar paredes, cambiar letreros, hacer anuncios, esto no resuelve lo que se desmorona por dentro. Voy a poner un ejemplo. Una persona muestra una cara por fuera, pero por dentro está hecho, vamos a decir, un desastre. Así mismo yo entiendo que ellos están volviendo a la facultad. Por fuera muy bonito, pero por dentro es terrible. Mientras tanto, estudiantes y maestros intentan enseñar y aprender en las aulas que se caen a pedazos. Prisioneros del descuido. Y recuerden que cuando la universidad pública se deteriora, también se deteriora el futuro del país. Vamos a hacer algunas actualizaciones. Por ejemplo, el caso de Elizabeth Silverio. Como saben, en mayo del 2023, en marco de una serie de trabajos sobre intrusismo y falsos profesionales, dimos a conocer el caso de esta persona, quien era supuestamente directora del Centro de Terapias Conglan, que operaba sin ningún aval de salud pública, como se demostró, ni de educación, como se demostró, y que se promocionaba como una eminencia de las neurociencias para tratar condiciones como autismo y trastornos del habla y del aprendizaje sin tener capacitación. De todo eso fuimos testigos en las redes. A la corta edad de 30 años ya decía tener doctorados en prestigiosas universidades como Cambridge, en Inglaterra, de Valencia, en España, en Florida también, cuyos supuestos títulos, con notables y evidentes faltas ortográficas, tenían colgados en sus oficinas. Bueno, todo eso era falso. Contactamos las universidades, todo realmente fue falso y se pudo demostrar en el juicio. ¿Cuántos años yo tengo? 30 años. 30 años. Entonces, en 2015, ¿qué yo hice? Parte de mi especialidad. Espérese, que no he terminado de leer. Denme un segundito. Yo se la voy a buscar aquí, que está igual, para pero que la tengan ver, cerca. 2015, ¿cuántos años usted tenía en 2015? Hagan un cálculo rápido, que no puedo. Si usted tiene 30 años, eso hace 7 años. 8 años. Denme un segundo, denme un segundo. Usted tenía 23 años. Denme un segundito. Ya usted hizo un ¿qué? Un PhD. Denme un segundito. Yo tengo, perdón. Yo terminé la escuela a los 15 años. Usted me... Deme un segundito, permítame acá. ¿Y cómo no sabemos que eso es falso? No, pero eso es simplemente validar. No habría necesidad de validar con la universidad porque a simple vista el certificado luce falso, empezando por las faltas ortográficas que resultan imposibles que aparezcan en un título de una prestigiosa casa de altos estudios. A esta palabra en inglés le falta una C. La palabra of coloca un 0 en lugar de una O y la fecha la pone en español, no en inglés, o sea, 19 de noviembre, cuando saben ustedes que en inglés habría sido noviembre 19. Y por si fuera poco, aparece el logo del EHU, Universidad del País Vasco, una comunidad autónoma de España que no tiene ningún acuerdo vigente con la Universidad de Florida. De todos modos, llamamos directamente a esta universidad estadounidense para confirmar si ese documento es original. Esta fue la respuesta. Nothing showed up on your system regarding Elizabeth Silverio then, more than getting a PhD in Doctor Neuroscience there. No. Como pudieron escuchar, este certificado es falso. Contactamos vía correo electrónico a la Universidad de Cambridge en Londres y su administrador de registro de estudiantes, David McCarthy, confirmó la falsedad del certificado diciendo que no tiene ningún parecido con los títulos de pregrado o posgrado emitidos por la Universidad de Cambridge. Luego de un periplo en la justicia donde estuvo 3 meses detenida, después puesta en libertad con grilletes, impedimento de salida, pues se fue a juicio y fue condenada a 7 años. Entendiendo uno que había sido un éxito total, porque era la primera vez que una persona que había hecho un intrusismo de esta categoría había sido condenada a 7 años de cárcel. Nadie
Señora magistrada, edifica su felicidad bajo el dolor ajeno. Se hacía pasar como la psicóloga del centro y quien diagnosticaba a los niños. Y yo exijo justicia por mi niño, no por lo que yo pagué. Porque cuando yo lo invertí en mi niño, yo lo hice con todo el amor del mundo. Y nunca estuve esperando que me lo devolvieran. Ojalá esto no hubiese pasado. ¿Usted reconoce esa blusa? No. Te digo que usaban las pijamas del centro, ¿cierto? Usaban pijamas. ¿Puede verificar qué nombre tiene esa pijama? Elizabeth Silverio. ¿Qué profesión dice que tiene Elizabeth Silverio? Ahí dice neurocientífica infantil, especialista en intervención de trastornos. Lo que quiere decir que la señora Elizabeth Silverio era la neurocientífica del centro, ¿cierto? ¿Sí o no? En su contra y se le condena a cumplir una pena de 7 años de reclusión. Como es natural, ella apeló esta decisión y cuando ya creíamos los padres, los testigos, los testimonios, los fiscales, que estos niños finalmente obtendrían justicia, nos encontramos con la sorpresa que Elizabeth Silverio, cuando apeló, la condena de la cual fue objeto fue en la tercera sala Cámara Penal de la Corte de Apelación, fue anulada, señores. La sentencia que la había declarado culpable fue anulada. Vamos a contactar al doctor Portes, que es el abogado de algunos de los padres, para que nos diga especialmente qué pasó con esta anulación de la condena. Buenas noches, cuéntenos. Básicamente el tribunal lo que estableció, Nuria, fue que hubo una falta de motivación de los jueces que emitieron la sentencia. Fue algo muy técnico y que no valoraron bien, correctamente todas las pruebas que se le presentaron. Básicamente esos fueron los dos argumentos y nosotros estamos confiados de que en un nuevo juicio los jueces, este tribunal que queda designado, va a realizar una correcta motivación de la sentencia y obviamente ella va a ser condenada nueva vez. ¿Esto quiere decir que los jueces consideraron que ella era inocente? Bueno, lo que significa es, como tú podrás saber, que a ella se le dictó un auto de apertura a juicio y ese auto de apertura a juicio significa que ella es probablemente responsable de los hechos que se le acusan a ella. Ahora lo que vamos a determinar es la valoración de las pruebas y que obviamente la sentencia sea motivada de manera correcta. Nosotros entendemos que los jueces, la corte, lo que dijeron fue que hubo una falta de motivación en la sentencia y ellos usaron ese argumento para anular la sentencia completa y ordenar el juicio nuevo. Ahora lo que va a ocurrir es que se va a designar un tribunal colegiado, quedando excluido ese tribunal colegiado que emitió esa sentencia, y obviamente se va a conocer la acusación y se van a escuchar todos los testigos como ocurrió en el primer juicio. Y yo entiendo que luego que se escuchen las pruebas, los testigos, se ventilen todas las pruebas, obviamente ella va a resultar condenada nueva vez. Este nuevo juicio le dará la oportunidad a algunos padres que no pudieron ir por situaciones laborales, de tiempo, de que puedan acudir y obviamente dejarle saber a los jueces cuál es su parecer. Es importante que en este segundo juicio los padres acudan de manera masiva, todos los padres que fueron víctimas de esta señora. A diferencia de otros casos, este tuvo todos los elementos para que no solo se obtuviera justicia, sino para que se dictara una sentencia ejemplar. Ahora tenemos muy pocas esperanzas para este nuevo juicio. Otro caso al que le vamos a dar seguimiento fue presentado a inicios de julio de 2024, cuando entrevistamos a Ana Karina Ramos Corniel, la joven hallada en un terreno baldío de Pedro Brán y que su caso había estremecido al país. Y le dimos un seguimiento a esta noticia y la profundizamos. Sobrevivió a disparos, golpes, heridas cortantes y días enteros entre lodo, mientras su agresor creía haberla dejado muerta. Ella cuando llegó se quitaron mal contados 2.000 larvas en la que se bañó
como dicen, con una manguera para que tengamos del lodo y las larvas, y luego pasa a quirófano, donde se vuelve a volver a debridar y a quitar otra cantidad innumerable. Y durante los siguientes días, bajo el tratamiento médico, se fueron eliminando cientos y cientos de larvas. Totalmente destrozada porque, como te digo, ella estaba totalmente, todavía tenía los pajaritos esos que ella tenía y desesperada cada vez que se lo sentía. Casi tuvieron que bajarme casi 3 veces para abajo, mal a mí, para emergencia, porque yo no aguantaba verla en esa situación. Yo le pido a Dios que me ayude a no recordar, a olvidar, porque verdaderamente que duele. Son heridas que son difíciles de sanar. 1 año y 3 meses después, finalmente fue condenado a 30 años de prisión. Por eso vamos a ver cómo Ana Karina se siente con esta noticia que debe darle algún tipo de respiro y de tranquilidad. Me siento agradecida primeramente con Dios y luego con los que me ayudaron a hacerse justicia, al Ministerio de la Mujer, al presidente, el doctor Vinicio Calventi, ese hospital me ayudaron muchísimo, el director y todo el que puso un granito de arena para que yo me recuperara. Muchísimas gracias, bendiciones. Que el que me quiera seguir ayudando, que lo haga porque realmente lo necesito. Tengo los dos brazos rotos y no puedo trabajar por ahora. Soy madre soltera, ahora no puedo trabajar y sigo asistiendo al médico. Tengo muchas secuelas de lo ocurrido, que realmente fui al infierno y vine, el Señor reprenda, pero muy agradecida con Dios. El sábado pasado, esta es otra actualización, mostramos cómo Wilkin García Peguero, conocido popularmente como Mantequilla, 1 año y medio después de haber sido condenado por abuso de confianza y estafa a 2 años de prisión como parte de su pena y después fue suspendida, ha vuelto a captar dinero en su pueblo, Sabana Grande de Boyá, con el mismo discurso de supuestas inversiones seguras y multiplicación rápida del capital. Lo que antes hacía a través de una oficina con promociones abiertas en redes sociales pasó a ser muchísimo más informal que la primera vez. Lo que en el pasado fue 3.14 inversiones pasó a ser dinero 3.0, que también funcionaba a través de un número de teléfono internacional supuestamente de Mantequilla, en cuyos estados de WhatsApp llevaba a cabo su estrategia para nueva vez captar dinero. Oferta del domingo, 20%, 7 días, 25%, 10 días, 45%, 15 días, 100%, 30 días. Según tenemos entendido, Mantequilla se parqueaba en un punto fijo, recibía el dinero en efectivo, lo anotaba en una libreta y decía la fecha de cobro a quienes invertían. Tuvimos acceso a una conversación de WhatsApp donde un residente de Sabana Grande de Boyá escribió: Mantequilla en Oasis, bomba te saco, la gente llevando cuarto, uno solo llevó 300,000, está open. En este video se observa cómo circula en una jipeta Mercedes-Benz en el mismo pueblo que tanto daño ocasionó. Volvió a trabajar y anda con 4 seguridad. Mientras en Facebook, los nuevos inversionistas, entre comillas, también hacían sus ofertas. Compro recibos de mantequilla sin miedo al éxito. Y la recordada frase, primero Dios, después mantequilla. Y esto fue publicado tan solo la semana pasada. Pero la llamada vuelta duró poco. Desde el martes pasado nadie ha vuelto a verlo. Y desde entonces no responde llamadas ni mensajes. Tuvimos acceso a uno de los comprobantes de transferencia de uno de los inversionistas. La cuenta está a nombre de Ángel Gabriel Galán Ramírez, de 28 años, de Sabana Grande de Boyá, quien curiosamente niega ser parte del entramado y dice ser uno de los afectados. Yo tengo más de 250,000 pesos metidos ahí. Y yo estoy atrás de que Mantequilla, llamando, no me responde. Cuando me cansé de hacer la llamada por lo que me llamó, ahora lo que me dijo que me va a dar un capital, y le digo que cuánto, y más lo que
que ahorita. Y así que está ahorita, hasta que llegan las 12 de la noche. Esta semana el procurador fiscal de Monteplata se refirió al caso y dice que no ha recibido una sola querella todavía sobre Mantequilla. Sabemos que esta es una acción de estructura piramidal que sí el señor Wilkin García Peguero está haciendo este tipo de actividades dentro de un estado irregular. En algún momento puede haber un estallido o un ciudadano que se sienta abusado y que se acerque a la fiscalía y que ponga su denuncia. Desde la Fiscalía de Monteplata le hacemos un llamado a los ciudadanos que tomen conciencia sobre este tipo de actividad. Sabemos que la provincia de Monteplata fue afectada en otra ocasión por el señor Wilkin García Peguero, ya que esta actividad dejó grandes pérdidas a muchos ciudadanos de esta provincia. Entonces yo creo que algo fuera de lo normal que ciudadanos pongan su esperanza y busquen dinero para ponerlo en manos del señor Mantequilla. Sería algo muy iluso. Yo entiendo que bajo esas condiciones no se puede hacer una negociación que la persona tengan, vamos a decir, la apertura de entender que van a ganar, cuando en realidad en el tiempo lo que van a hacer es que van a tener grandes pérdidas. Estuvimos hablando esta semana con él porque dijo que quería venir y hablar con nosotros para una entrevista, pero luego decidió que no frente a las cámaras, por lo tanto la reunión nunca se realizó y vamos a esperar de que se decida a dar su versión de este caso porque es preocupante que haya vuelto a las andadas. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Y Fotocrónica, por supuesto, con Franklin Herrero. Buenas noches, Nuria Piera. Vamos a la fotocrónica de este sábado 18 de octubre del 2025. Arrancamos. En esta semana, Danilo Medina le respondió al presidente Luis Abinader sobre la deuda externa, quién ha tomado más prestado y cómo se calculan los intereses amortiguados al capital. En una actividad política de su partido PLD realizada en Santiago, a una pregunta de los periodistas, le respondió al presidente Luis Abinader que había hablado del tema en su LA semanal. Y mientras tanto, el presidente Luis Abinader el mismo día entregaba junto al ministro de Vivienda Carlos Bonilla 448 viviendas en el residencial Ciudad Real Ecológica en la avenida Ecológica de Santo Domingo Oeste. Ese es un habitacional que se suma a las casi 20.000 viviendas entregadas en diferentes proyectos terminados en los últimos 5 años. Los propietarios son en su mayoría madres solteras y un 46% son personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad. El presidente estuvo acompañado del alcalde Diego Astacio, del administrador del Banco Reserva Leonardo Aguilera, quien dijo que de las 2024 del proyecto ya se han entregado 1.118 y los de la constructora que ejecutó el proyecto estuvieron presentes. El monto total de la inversión ronda cerca de 2.202 millones de pesos. El residencial cuenta con todas las comodidades del lugar y el presidente junto al ministro Bonilla hicieron una entrega simbólica a 4 familias. En otro tema, desde el Palacio de la Policía, su vocero, el coronel Diego Pisqueira, leía el prontuario de un grupo de supuestos delincuentes. Sus apodos eran parte de la característica de su fama. Por ejemplo, ahí vimos al nombrado cariñosamente Retro o Chucky el Malo. La uniformada también exhorta a entregarse al famoso Christopher o el Matón. No menos explosivo es el nombrado en estos mundos de Dios, es el tal Pimpo o la Dinamita. En estos tiempos de apagones no podía faltar un personaje de las calles oscuras, como el llamado Dailito o la Sombra. Vayan ustedes a ver. Ese cuarteto parece que tendrá que buscar a un periodista o un medio de comunicación para que lo entreguen antes de que se acerque el 29. Al otro día, lunes, el presidente hace acto de presencia en el Palacio de la Policía junto a su director Guzmán Peralta y a la ministra de Interior Farideh Raful. La llamada asignación de tareas a los grupos de trabajo es una de sus tareas principales y de vez en cuando abordar casos extremos de la violencia policial que rebasan los límites de la proporcionalidad, convirtiéndose en casi sicarios de muchos jóvenes, como es el caso de la Barranquita en Santiago, donde los pusieron a todos en 29. Esto es sin que en el país exista la pena de muerte en el Código Penal. Ahora terminaron con una conversión a nivel de hotel en su privada cárcel de operaciones especiales en Mano Guayabo, sin esposas ni celdas. En otro tema, en la tarde de ese mismo lunes, el presidente convocó su LA semanal al pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Allí dio detalles de la organización de los 15 Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En ese lugar se van a reunir más de 6.000 atletas, compitiendo por 3.244 medallas. Allí el presidente de la República junto al ministro Bonilla y varios más desglosaron la inversión de más de 5.000 millones de pesos en infraestructuras deportivas en casi todo el país. El símbolo de los Juegos solo será el famoso colibrí que se paseó entre los asistentes con todo su brillante colorido verde. Y en otro tema, como para que no nos olvidemos de los llamados padres de familia, nombre acertadísimo que les puso el director del periódico El Nacional, Radamés Gómez Pepín, a esos grupos élites de recaudación grupal, que son los grandes beneficiarios de las cíclicas crisis del transporte en las que hay que sacarle lo suyo y mucho más, que rumoró en estos días que les quitarían los llamados subsidios a los combustibles. Ante el chantaje y la amenaza de subir los pasajes, reaccionaron. Todo relacionado con la pérdida de la llamada paz social, si se producía la situación. Ellos le llaman a ese privilegio de clase una compensación por la paz social, que no es más que todo un vulgar chantaje. También esta semana un delicado tema de narcotráfico y política ha salido a relucir con la imputación a una persona, un ex seguridad del Anillo 1 de protección del expresidente Hipólito Mejía, que lo han vinculado a una investigación
en el delito de narcotráfico. E inmediatamente me enteré, me puse a buscar en mis archivos de disco duros sobre ese tema. Hurgué en el año 2012 con Hipólito Mejía y su seguridad. Veamos quién es y cómo ha sido el famoso anillo 1 del expresidente Mejía. Ahí lo encontré, el acusado Fabio Augusto Polanco. La traición a quien le brindó cercanía de familia y le entregó su confianza para acompañarlo durante muchos años. Y él meterse supuestamente en el maldito mundo del narco, pensando que nunca sería desnudado, llega siempre a un final de película, la película del grande. Ya está en Miami con el expediente 25 CR 20430. Moore D'Angelo es un gran jurado federal del Distrito Sur que va a conocer su caso y sigue el sorteo. Hemos finalizado. Muy buenas noches y será hasta la próxima entrega. Y ahora nos dejamos con Sergio Carlos y Antino.
a la obra que anunció Eduardo Estrella. Gracias al presidente Balaguer. El diablo, dije Balaguer. El diablo, dije Balaguer. Anda al diablo, Dios mío. Bienvenido todo el mundo a Bobolandia, donde un selfie y el fronteo valen más, donde votan 100 millones como nada, mientras hay niños que se acuestan sin cenar. Bienvenido todo el mundo a Bobolandia, donde hasta la marca país Se roban 65 gallos en La Vega valorados en 100,000 pesos. La policía anda más perdida que una gallina sin pluma y el dueño ofrece 200,000 de recompensa. Dime tú. El MIVET cierra la discoteca Euforia por no tener licencia de construcción. Literalmente la cerraron porque estaba mal parada. Gobierno paga 8 millones en indemnización a agricultores de Azua afectados por la presa Montegrande. 8 millones en total. O sea, a cada campesino le tocó lo mismo que a un regidor en dieta. EDE cierra su oficina en Megacentro por falta de energía. Ay, Dios. Esto sí está bueno, ya. Anulan condena de Elizabeth Silverio y ordenan nuevo juicio. Parece que los jueces también quieren sucesión de coaching, ¿eh? En Italia descubren a un hombre que fingió ser ciego por 50 años. Medio siglo cobrando del Estado. Pero aquí eso se llama funcionario. Y regresa Mantequilla, el profeta de la pirámide financiera, ahora con su nueva secta Dinero 3.0. Claro, coño, porque la tercera es la vencida o la estafa final. Desde un rincón virtual del Internet como nuestro aliado, estas son las noticias insólitas del país y el mundo. Así comienza una nueva edición del Antinoti con Sergio Carlo. Bienvenidos a una nueva emisión del Antinoti. Somos un noticiero en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan. Con ustedes, Sergio Carlo. En La Vega, caramba. Un día me dijeron a mí que yo no era bienvenido en La Vega, non grato, pero ya eso se resolvió. En La Vega, la delincuencia decidió innovar. Ya no se conforman con robar sus motores, celulares, carteras, no. Ahora los ladrones van por los gallos. Sí, 65 gallos de pelea valorados en más de 100,000 pesos dominicanos fueron robados como si fueran gallinas ponedoras de oro. Y por si fuera poco, los dueños ofrecen 200,000 pesos de recompensa en total para quien dé con los culpables. Se robaron 65 gallos, se está dando una recompensa de 200,000 pesos y que dé pista de eso, sobre eso. Bueno, ustedes están aquí en el cuartel, ¿cómo van a proceder? Se está procediendo a través de la cámara, ya hay un vehículo que se está sospechando de él. ¿El DICRIN estuvo allá ya? Sí, el DICRIN estuvo allá ayer. Sí. ¿Cómo se llevaron esos gallos? ¿No tuvieron pista? ¿Cómo tuvieron? Rompieron los alambres por detrás, se fueron por detrás, la cámara no pudo ni grabarlo porque usaron una buena técnica ellos para eso. Las autoridades, por supuesto, están investigando, traducción, están perdidas como los gallos y mientras tanto los dueños están revisando las cámaras, pidiendo pistas, probablemente jurando que si encuentran a los ladrones, esos gallos van a tener revancha, pero en otro ring. Porque, imagínense ustedes, entrenar, alimentar y cuidar 65 gallos para que desaparezcan en una noche, eso no lo aguanta ni el más paciente de los galleros. Cada gallo de esos vale más de 100,000 pesos cada uno. ¿Y son 75? 65 gallos. 65. Sí. Y aunque esto suena como si fuera un chiste, el robo de animales de pelea se está volviendo como un negocio serio en República Dominicana, porque mientras algunos invierten en criptomonedas, otros invierten en gallos. Producción, yo me imagino a esos gallos escondidos como en una gallera clandestina en Gurabo, planificando su escape tipo chicken run, diciendo algo Mientras así como... más cacareamos, más crece la recompensa. Más o menos. Y el dueño llorando porque en este país, me roban hasta los gallos, pero nadie se roba el Congreso. Y lo estoy haciendo responsablemente. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones MIVED cerró la discoteca Euforia por no tener licencia de construcción. Según las autoridades, el local no cumplía con las normas estructurales. Claro, señores, porque la única estructura que tenía era la del reggaetón, base, bajo y botella. Y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones clausuró la discoteca Euforia, ubicada en Santo Domingo Este.
tras el establecimiento no contar con las licencias de construcción, inspecciones técnicas ni certificaciones requeridas. En el comunicado, MIVET aclaró que este cierre es temporal, pero aquí en República Dominicana temporal puede durar más que un préstamo del Banco Agrícola. Ya hay reportes, incluso en TikTok, de jóvenes bailando frente al espejo, llorando al ritmo de Titi me preguntó, con una linterna en la mano, compadre. Según la documentación administrativa, los propietarios del centro nocturno fueron notificados por el MIVET sobre la suspensión de la construcción el 17 de junio del 2025. El Ministerio de Vivienda y Edificaciones expresó que estas medidas no conllevan una sanción y su función es cuidar la seguridad pública. Miren, producción, yo no sé tú, pero si el gobierno empieza a cerrar todo lo que no tiene licencia, medio país se va a quedar sin iglesia, sin clínica, Y hasta sin político, mi amor. El gobierno anunció con bombos y platillos el pago de 8.2 millones de pesos en indemnización a los agricultores desplazados por la presa de Monte Grande en Azua. Sonaban los discursos, sonaban los aplausos, las promesas, hasta que le hicieron el cálculo. 8 millones dividido entre más de 200 agricultores. A cada uno le tocaron menos de 40,000 pesos. Eso da para una vaca flaca muriéndose en los huesos. Y cuidado. 8 millones para más de 200,000 personas. Esto no da ni para comprar un saco de guineo. Y ellos lo llaman de que indemnización. Está debajo del agua de la presa. No hemos quedado en esta comunidad sin agricultura. Y en un abrir y cerrar de ojos, en una prueba que hicieron, afectó más de 350 tareas sembradas de plátano, yuca, guineo, guandule. Cuando hicieron su muro allá arriba, porque eso no es una presa, eso fue un muro ahí para atravesar agua. Lo triste no es que los campesinos pierdan su tierra. No, señor. Lo triste es que la foto del cheque salga más cara que el cheque mismo. El gobierno entrega 3 funditas de yuca y una chancleta a los agricultores reubicados. Eso es lo que va a decir. Pero ya de eso se encarga Pire, producción. Eso no tiene que ver con nadie de ellos. Atonuevo está en eminente peligro. Y de momento, ahora en la temporada ciclónica, cualquier día de esto, no amanece Atonuevo aquí. El presidente del IA dijo que es un acto de justicia social. Sí, la misma justicia que hace que el 1% se quede con el 99%. Los campesinos, mientras tanto, miran esa tierra inundada por el proyecto y se preguntan si esa agua sirve al menos para regar la mata de plátano que les queda. El cambio está en nosotros. La empresa distribuidora de este tuvo que cerrar su oficina en Megacentro por falla eléctrica interna. Sí, la compañía que vende electricidad se quedó sin electricidad. Es como si Aguaplaneta Azul se secara o si Nespre se quedara sin arroz, no sé. Ahí está. ¿Qué ustedes piensan de eso que está en pantalla? Por falta de luz. O sea, a quien da la luz. Explíqueme esto. No, yo creo que eso denota el colapso. No se rían. ¿Y tú te quieres que yo haga que llore? El comunicado decía que la interrupción fue causada por la planta del centro comercial. Y claro, echarle la culpa a otro es tradición dominicana. Pero lo cierto es que mientras los empleados de Edesur ahí en la plaza apagaban velas para atender al público, los clientes decían, por fin, coño, de este sabe lo que se siente vivir sin luz. Tomaron la decisión de suspender por temas de seguridad, ya que presentaba intermitencia en el sistema interno de energía eléctrica del centro comercial. Hablador. Qué habladorazo. ¿En serio? Mira, la verdad que esto es un paisito raro, ¿eh? ¿Qué tú crees? Este es un paisito lindo, raro, hermoso.
El Tribunal de Apelación anuló la condena de Elizabeth Silverio, la mujer acusada de hacerse pasar por neurocientífica sin tener un título oficial, y ordenó un nuevo juicio. Sí, porque, señores, parece que la justicia quiere verla repetir el curso. Y la tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este viernes la condena de 7 años de prisión impuesta a Elizabeth Silverio, acusada de ejercer la neurociencia sin contar con títulos académicos válidos. Silverio, recordemos, había sido sentenciada a 7 años por un ejercicio ilegal de la medicina aquí en República Dominicana, pero ahora el tribunal dice que hubo errores en el proceso. En otras palabras, los jueces parece que quieren una segunda parte por si fuera, como si fuera así como... La Casa de Papel, versión psicológica. Eso. Los jueces establecieron que la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en octubre del pasado año 2024 presentó errores en la aplicación de normas jurídicas, una valoración incorrecta de las pruebas y falta de motivación suficiente en sus fundamentos. Esto parece ya un reality. Doctora por un día, quien engañó a los jueces ahora. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces hay que repetir un juicio para que alguien entienda que no se juega con la salud aquí? Mientras tanto, el pueblo sigue esperando que también anulen las condenas de los verdaderos enfermos, los que están ahí en el Congreso. Digan esta vaina, en Italia, las autoridades descubrieron a un hombre que fingió ser ciego durante 50 años para cobrar beneficio del Estado. Medio siglo cobrando sin trabajar. Eso sí es visión de futuro. Ha pasado en Italia. Un hombre de 70 años ha logrado engañar al sistema desde 1972, cobrando un subsidio por una supuesta ceguera total. Durante 5 décadas el señor fue evaluado, visitado, beneficiado y nadie notó nada hasta que un día lo vieron manejando su carro. Aquí en República Dominicana yo creo que eso nos sorprende, porque tenemos diputados que no ven la corrupción, ministros que no ven la pobreza y regidores que no ven los hoyos frente a sus casas, o sea que eso no es nada nuevo. Agentes de policía italianos le han pillado infraganti durante una investigación. Ha sido grabado haciendo jardinería con herramientas peligrosas y comprando fruta en el mercado como si nada. Tanto ha sido el revuelo del caso que hasta una inspección fiscal destapó la cantidad de más de 200.000 euros en dinero ilícito. Ahora, producción, mira, si ese italiano viviera aquí, sería asesor directo del gobierno dominicano. Y no te rías, coño, porque en cualquier momento lo nombran embajador de la inclusión visual. Pero hablando de falsante, dale con la próxima noticia para que tú veas en 4K. El hombre, el mito, el Excel viviente, Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, está de vuelta con un nuevo esquema piramidal llamado Dinero 3.0. Esto fue denunciado por nuestra querida tía Nuria. Según él, esta vez todo es legal, claro, igual que el colmadón que vende Wiki, pero en fundita. Parece mentira, pero hay ya cientos de estafados. Mantequilla asegura que aprendió de sus errores y que ahora el dinero se multiplica por fe, por algoritmo. En Sabana Grande de Boyá ya hay personas que están vendiendo neveras para invertir de nuevo, porque el dominicano no tropieza 2 veces con la misma piedra, no, se muda encima de ella y le pone un letrero que dice, ahora sí va. Lo que antes se hacía a través de una oficina con promociones abiertas en redes sociales pasó a ser muchísimo más informal que la primera vez. Lo que en el pasado fue 3.14 inversiones pasó a ser Dinero 3.0, que también funcionaba a través de un número de teléfono internacional supuestamente de Mantequilla, en cuyos estados de WhatsApp llevaba a cabo su estrategia para nueva vez captar dinero. Este tipo es como la inflación, o sea, tú no la ves venir, pero te vacía los bolsillos. En este país hay gente que confía más en Mantequilla que en el Banco Central. Bienvenidos sean todos a estas entrevistas al desnudo de las preguntas que nadie se atreve a formular y las respuestas menos esperadas. Bienvenidos a La Gran Respuesta. Soy Sergio Carlo y hoy tenemos a un personaje que, bueno, para muchos es como
el número que nunca cae. O sea, promete y al final te deja en blanco. En su planeta lo aclaman como el gran rendidor intergaláctico, pero aquí en Sabana Grande de Boyá, donde nos encontramos para esta entrevista, lo conocen como el que te multiplica la fe y te divide el bolsillo. Con ustedes, señores, Wilkin García Peguero, cariñosamente Mantequilla. El mismo, pero con versión nueva. Dinero 3.0. Espérate, Sergio. ¿Este no fue el que metieron preso por estar tomando gente? Ese mismo producción, pero bueno, él decía confía en mí y después te dejaba como el recibo. Y en remojo, compadre. Bueno, pero Mantequilla, después de prometer que el dinero se multiplicaba como los panes y los peces, ¿qué fue ¿qué fue lo que se te dividió? O sea, ¿la fórmula o la confianza del barrio? No se ve mi capacidad y ve la tuya es limitativa y la mía es demasiado grande. Por eso es que tú no puedes compararte conmigo. Mira, muchacho, el diablo te dijo, bruto, te va a quedar así. Hace unos meses se anunció que tu condena fue suspendida y volviste a las calles. Y muchos se hacían la pregunta de qué estaba haciendo Mantequilla en su día a día. O sea, ¿estaba invirtiendo, predicando o simplemente disfrutando de su libertad financiera? Mi hermano, yo soy dominicano. También quedaba mi arroz y mi hermano de plátano en la mañana. Muy bien, me alegra saber que te alimentas con lo más tradicional de la mesa dominicana, pero hablemos un poquito de negocio, Mantequilla. ¿Tú cambiaste de rumbo o sigues con tu famoso esquema de inversiones que tantos dividendos emocionales dejó en Sabana Grande de Boyá? Públicamente yo te reto, dame $1 millón, te voy a dar 2 en 30 días. $1 millón hoy y tú me devuelves 2 en 30 días. Coño, pero es que eso suena tentador, viejo. Pero no, mira, yo voy a pasar porque no es que yo dude de tu palabra, es que mi contable insiste en que los milagros financieros no se reparten en sobres de 24 horas. Pero entre tú y yo, si eso funcionara de verdad, seguro ya tú estarías, enseñando cursos en Wall Street. Lo que pasa es que es muy fácil criticar y hablar de algo que nunca ha probado. O sea, vamos a hablar con pruebas, no con teoría. Es muy fácil en un programa de barra. Teóricamente, claro, yo te entiendo, esa es tu industria, como te lo había dicho. Muy bien, pero cambiando de tema, se dice que recientemente volviste a contactar a la gente de tu pueblo y que estás retomando tu famoso negocio. Mi amor, pendeja no soy yo, ¿no? Más pendeja es la gente que todavía cree. Espérate, producción. ¿Qué te motivó al volver a hacerlo, Mantequilla? O sea, ¿fe en tu sistema o nostalgia por los viejos tiempos de los rendimientos milagrosos? La Biblia. Sí. La Biblia, claro, sí, claro, porque citar el libro más grande automáticamente convierte en santo cualquier milagro financiero que prometa. Sí, eso es así, Mantequilla, ¿verdad? Mira, aquí entre nosotros dos, las escrituras no vienen con intereses dobles ni garantías que me vas a devolver $1 millón en 30 días. Eso no es verdad. Tanto critica mi deber, tienes que darme mi chelito, mi comisión. ¿Comisión? ¿Tú dices? Yo avanzar para pagar ese por déjame sacar la varita mágica, ¿verdad? Yo saco mi varita que tengo aquí y hacer que aparezca de la nada. La verdad, carajo, coño. Señores, mire, aquí no se reparten cheques por gritos ni por movimientos de dedo. Cuando tengas algo, Mantequilla, que realmente respalde tu comisión, entonces hablamos, tú me llamas. Yo vengo acá, Sergio, y tú me vas a decir a mí que este hombre volvió con otro invento para tumbar gente y que él cree que yo soy pendeja para darle mi cuarto otra vez. Ay, no. Bueno, Mantequilla, mira, gracias por acompañarnos en el día de hoy y a ustedes que nos ven desde sus casas, desde sus teléfonos móviles, recuerden siempre cuestionar las promesas fáciles y no dejarse llevar por los milagros financieros. Hasta la próxima. En un país donde los gallos se roban, las discotecas se cierran, las indemnizaciones se evaporan y hasta la distribuidora se queda sin luz, no es raro que la gente crea más en un estafador que en una institución, porque al final lo único que sigue produciendo en este país es la fe del pueblo. Gracias a los que aportan desde $1 en adelante al mes y mantienen viva esta gallera de la verdad, llamado Antinoti. Si usted todavía no lo hace, entre a patreon.com/Antinoti y ayúdenos a seguir defendiendo los intereses de todos nosotros, el pendejo pueblo dominicano. Y si usted no puede aportar, tranquilo, señores, no se preocupen, pero comparte este video con su vecino, pero asegúrese de que no sea socio de Mantequilla, por favor. Hasta aquí esta emisión del Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlos, en nombre de todos nosotros, TVTV.